Daré una pequeña explicación sobre lo que es distancia, desplazamiento y su diferencia. Distancia se denomina el espacio que hay entre dos cosas, como la distancia entre el grito y el estallido fue muy breve. También puede tratarse de sucesos en el tiempo o de cosas en el espacio. Por ejemplo, entre este árbol y nosotros hay distancia de 3 metros. El desplazamiento. Llamamos así a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. Uno de los desplazamientos siempre se presenta sobre una línea recta, es decir, un vehículo, un avión o cualquier objeto en movimiento se tiene que mover desde un punto a un punto B en una línea exactamente recta. ¿Cuál es su diferencia? La distancia es una medida de la longitud total recorrida a lo largo del camino. El desplazamiento solamente tiene en cuenta la longitud entre la posición inicial y final. Sin embargo, el desplazamiento puede no ser igual a la distancia total recorrida, ya que la distancia es la suma de todo el recorrido que ha hecho un objeto durante un determinado tiempo, y el desplazamiento es el cambio de posición de un objeto desde su punto de partida al punto final. ¿Cómo se diferencia? La distancia entre dos puntos del espacio es Euclido, espacial o el periodo temporal. Equivale a la longitud del segmento de la recta que los une. La relación podría ser lejana o cercana, dependiendo de los puntos, es decir, la suma total de todo lo recorrido entre ambos puntos. El desplazamiento. El desplazamiento se refiere al vector que define la posición de un punto o una partícula en relación a un origen A desde el punto de un origen B. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final donde descansa el punto B. Se le llama desplazamiento a la distancia que existe entre la posición final e inicial de un movimiento. Un claro ejemplo de esto sería que una persona parte desde el punto A hasta el punto B, que serían 20 kilómetros. Después de un rato, regresa 15 kilómetros. El desplazamiento total sería 5 kilómetros, porque se fue en línea recta desde el punto A hasta el punto B. La distancia sería 35 kilómetros, por la relación que hay entre el punto A hasta el punto B. El problema dice, en una competencia de natación, un joven nada a una velocidad de 9 metros por segundo, en un tiempo de 4 segundos. El joven vuelve a su punto de inicio. Como pregunta, ¿cuál fue la distancia y desplazamiento? Primero lo que hacemos es sacar los datos. La velocidad que tenemos es de 9 metros por segundo y el tiempo de 4 segundos. Como interrogante tenemos la distancia y desplazamiento. Para hallar distancia no tenemos en sí una sola fórmula. Tenemos que despegar la siguiente. Velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Como está pasando a dividir, deberíamos de pasarlo a multiplicar. Entonces, la fórmula ya despejada quedaría: distancia es igual a velocidad por el tiempo. Sustituyendo nos quedaría: distancia es igual a la velocidad, que son los 9 metros por segundo, por el tiempo, que son los 4 segundos. Multiplicando esto nos queda 36. Viendo las dimensionales, cancelamos los segundos con los segundos. Entonces solo quedaría metros. Y en desplazamiento la respuesta sería 0. ¿Por qué?
porque el joven volvió a su punto de inicio, Mostrar entonces un no se ejemplo desplazó nada. de distancia y desplazamiento. Dice que la distancia, así como lo habían dicho, es la suma de todo el recorrido que ha hecho un objeto durante un determinado tiempo. El desplazamiento es el cambio de posición de un objeto desde su punto de partida al punto final. El desplazamiento puede no ser igual a la distancia total recorrida. Por ejemplo, dice que una persona camina 70 metros al este, luego camina 25 metros al oeste. ¿Cuál es la distancia y el desplazamiento? Primero, dice que hay una persona caminando 70 metros al este. Una persona que camina 70 metros al este. Y dice que luego camina 25 metros al oeste. Este es el este y el oeste. Acá vamos a escribir oeste. Son 25 metros. Luego dice que ¿cuál es la distancia y el desplazamiento? Vamos a escribir la distancia de desplazamiento. Primero dice cuál es la distancia. Nosotros tenemos que sumar esto con esto. Que 70 más 25 me da un total de 95. Entonces va a ser 70 metros más 25 metros igual a 95. Dice que el desplazamiento es lo que él caminó después. Entonces, como solo se quedó a la medida de 25 metros, se tiene que restar de 70 metros menos 25 igual nos da a 45 metros. Y esa es la distancia. Buenas tardes, a mí me tocó despejar fórmulas, serían las fórmulas que despejaría desplazamiento y distancia. Empezaremos primero con desplazamiento. Mi fórmula de desplazamiento es velocidad igual desplazamiento partido tiempo. Empezaríamos a despejar desplazamiento igual velocidad por tiempo y tiempo por velocidad igual desplazamiento. Pasaríamos a dividir, que sería desplazamiento dividido velocidad. Pasaríamos a despejar la distancia, que mi fórmula sería distancia igual velocidad inicial por tiempo más
un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como aquí se suma, para despejar se resta. Entonces sería velocidad inicial por tiempo igual distancia, aquí notaríamos el cambio que es menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como aquí pasamos a restar, pasaremos a dividir. Sería velocidad inicial igual distancia igual un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí notaríamos la diferencia, que sería dividido tiempo. Estas serían las fórmulas de desplazamiento y distancia ya despejadas. El punto de despejar fórmulas es librar el dato de los factores de los que dependen o de los que están a su alrededor.